Bienvenidos a nuestro primer podcast. Hoy nuestro compañero Hammer Chadí Navarro y nuestra invitada especial, la Magíster Marta Franco, y su servidor quien les habla, Carlos Coronado. Nuestro tema central va a ser entre la historia y la memoria. Un tema muy interesante. Vamos a tratar encuentros y desencuentros en la construcción del pasado. La historia y la memoria son temas que han llamado la atención de la ciencia social en lo que respecta a la construcción del pasado en el contexto del conflicto social y el cambio. Tenemos que la memoria hace parte de una vivencia, una emoción y lo subjetivo, mientras que la historia busca construir el pasado de forma crítica, sistemática, documentada. Exhaustivamente, las obras recopiladas en torno a los instintos y la convergencia y divergencia. La memoria hace parte de nuestra historia. Sí, es recordar esos momentos que hemos vivido. No podemos olvidar. La historia nos obliga a nosotros a estar allí constantemente. En América Latina, la confluencia de sus conflictos ordena en lo profundo el ethos de la memoria histórica, donde se distingue las memorias de la violencia por exterminio de grupos y las memorias de injusticia por derecho. Por otra parte, de la memoria y lo silencioso o lo silenciado se ve buscando nuevas identidades. Tenemos aquí que Helling dice que el sentido de pertenencia y la exclusión hacen parte o son un núcleo de una condición humana. Las sociedades están ancladas en el diálogo y la interacción con otros, dentro de un espacio común, significado como partido frente a la pobreza extrema y la exclusión. ¿Cómo podemos estar seguros de este ámbito del humano? ¿No es la pobreza extrema una señal de deshumanización? Entonces, en estos aspectos, la memoria y la historia hacen parte de nosotros, ¿sí? No de una forma crítica, sino de una forma dinámica, ¿sí? Porque nos ayuda a nosotros a comprender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hace parte de nosotros, está en nosotros y no puede desaparecer. Entonces, eso es lo que nos limita a nosotros, porque la memoria, como nosotros estamos acostumbrados a recordar lo bueno, más no lo malo, es una limitante. Comprender el concepto de memoria puede resultar más sencillo si se le considera como un constructor que depende del tiempo, el marco intercultural, las emociones y otras experiencias vividas. En el 2001, Helling dice que en este caso es importante destacar que la memoria puede ser selectiva, conflictiva y dinámica, en virtud de los intereses sociales y las extensiones competitivas enmarcadas. Por otro lado, la historia, según es un relato del pasado que intenta analizarlo de manera crítica, utilizando fuentes y métodos que pueden verificar. En el 2005, Sánchez dice respecto a la memoria: la primera está asociada a las tradiciones que se verbalizan y se representan
cotidianamente. Mientras que la segunda es más estructurada y ambas intentan explicar un mismo fenómeno, el tiempo y sus múltiples facetas, o bien, como la interacción entre ellas, lograr una mejor explicación de los eventos históricos. En el 2016, Rock dice que la memoria y la historia son complementarias, aún a pesar de la disparidad de enfoque que cada una tiene. En opinión de Villalba, en el 2015, dice que hay una coexistencia tensa donde la memoria proporciona los testimonios y las historias y ofrecen un marco en el que los testimonios pueden ser yuxtapuestos y las narrativas pueden ser funcionales. A lo anterior, se le puede agregar que esta tensión podría considerarse un esfuerzo para el mejoramiento de los aspectos sociales y pedagógicos, así como un intento de construir una narrativa inclusiva. La memoria de matices a lo que los documentos oficiales omiten, que en su mayoría son asociados a relatos producidos o borrados de la historia. En el 2021, Suárez dice que así, que al unirse ambos pueden narrar historias que explican problemas y eventos de diferentes formas. Encuentros. Cuando la historia dota de sentido a la memoria. La forma en que la historia se puede beneficiar y enriquecer en el contexto individual o colectivo es uno de los mayores aportes de la historia. En este caso, la historia puede ayudar a legitimar memorias colectivas múltiples que han sido silenciadas durante siglos, sobre todo en aquellos contextos de violencia política o de exclusión socioestructural. Así lo reitera el autor Helling en el 2001, cuando nos plantea aquellos relatos subalternos en el momento en que son recogidos o interpretados por los historiadores. Se transforman en herramientas de lucha por el reconocimiento y la justicia. Esto es relevante para las sociedades marcadas por conflictos armados que padecen los traumas de la dictadura o de la migración forzada. La historia, como empeño, busca entender lo ocurrido, pero también rescatar aquellas voces que han sido silenciadas, borradas o calladas durante años. De esta forma, el trabajo del historiador es ético y políticamente profundo. El autor Jaramillo, en el año de 1998, indica que el conocimiento histórico tiene un valor académico, pero también un sentido ético-cívico, puesto que permite comprender todos esos procesos que han configurado nuestras sociedades y que de algún modo nos hace responsables.
Miramos entonces, la historia y la memoria pueden ser una fuente de reflexión colectiva capaz de promover el asumir responsabilidades, así como fortalecer la ciudadanía crítica. También, de esta forma, se mira la combinación de ambos. Se traduce en el avance de las prácticas educativas que fomentan el análisis y la interpretación multilaterales de la historia. Entonces, el pasado se convierte en una herramienta vital para entender el presente y proyectar hacia el futuro. En cuanto a los desencuentros, que es la tensión entre lo subjetivo y lo objetivo, hay memorias que tensan profundamente. Tal recordar tiene un relato testimonio, muchas veces intransigente, recalcitrante, o se recuerda sin reflexión. A diferencia de la historia, que obliga a problematizar, a dudar o a contrarrestar. Entonces, en algunos casos, para ilustrar, ya sea la guerra, la dictadura o el genocidio, la diferencia puede ser metodológica, conflicto. Mientras todo esto pasa, lo emocionalmente sensible fijan testigos y hay una analítica rigurosa del investigador. Surge la pregunta: ¿cuál es la razón que sostiene la historia? A la par, con testimonios fundacionales, culturales y en los dos reclamos, rasgos de identidad, en este momento histórico, el acertar atraviesa la frontera a no respetar la dignidad. Así lo reitera el autor Villalba en el 2015. Advierte del peligro potencial de que las narrativas sean manipuladas políticamente. Esto a través de la cristalización de historias oficiales que silencian otras voces. Aquí la historia emerge como un contrapeso crítico capaz de desmarcar las relaciones sociales dominantes y a la vez proporcionar espacio para una interpretación polifónica. Sin embargo, la historia también puede ser manipulada ideológicamente si se convierte en una narrativa ferozmente monolítica y crítica. En este sentido, tenemos que criticar constructivamente ambos lados de la moneda. Es decir, hay que encontrar un equilibrio. Significa fomentar una interacción dinámica entre la historia y la memoria, que honre los límites de lo anterior y al mismo tiempo que reconozca el potencial de lo último para fomentar una sociedad equitativa. Es decir, que la memoria y la historia, sin importar que sean distintas, se relacionan con el pasado de manera muy compleja. Como recuerdo, un fenómeno subjetivo del cual se evoca lo que se ha vivido y experimentado,
La historia es una construcción analítica. En la pedagogía emancipadora de la memoria, ambos factores para construir un mejor educador o una mejor educadora que reflexivamente integra y convive. Lo cual, por otra parte, otorga mayor completo al proceso reflexivo que se establece en torno a un pasado. Pero esto también permite mejorar la pedagogía en contextos plurales, sobre todo conflictuales, por el hecho de que permite que este tipo de estudiantes de humanidades puedan beneficiarse de una educación en humanidades encubierta, bajo una educación memorística, y que seáis capaces de situaros en la profundidad de las dimensiones emocional, social y política de los acontecimientos. Entonces, la historia y la memoria se relacionan de tal modo que construyen un vacío que actúa para llenar ese silencio a la hora de dar respuesta a las versiones oficiales. Así lo reiteran los autores González y Páguez en el 2014. Todo esto nos ayuda a conformar un sistema que propugna y defiende sin tapujos el cambio social, la justicia y el progreso, tal y como lo hace cualquier otra práctica educativa. Para el alumnado futuro maestro, no se trata entonces de una cuestión de algo etéreo, sino más bien de una cuestión de responsabilidad moral hacia su alumnado y hacia las comunidades en las que vive. En un contexto social donde se puede observar claramente la falta de información y la polarización en la que se encuentran los ciudadanos, el enseñar en la encrucijada de la memoria y la historia propone que la historia sea activamente un medio pedagógico para construir la ciudadanía informada desde un compromiso cívico por una democracia pluralista.